Hola, buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. Bueno, disculpen Buenas noches. Buenas noches. disculpen la demora, no llegaba más. Acabo de terminar una reunión larga en el Zoom y bueno, por suerte llegué más o menos a horario. Va, dentro de todo. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Gracias, ahí me hicieron operador, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta antes de arrancar? No, ya tienen todo claro. Ninguna. Bien. Perfecto. Vamos a ver la bolilla 12, ¿no? Sistemas de protección, protección. Nos quedaba ver habeas data. Ahora me acuerdo, perdón. Nos quedaba ver habeas data. Me parece que no va a ser necesario poner el power,
Voy a decir dos cosas nada más de habeas data. Iba a ser, perdón, estoy abriendo el Power, por eso demoro. Iba a ser un chiste, digo, iba a decir dos cosas. Una, estudien lo del libro. Dos, repasen lo del libro. No, hablando en serio. Habeas data es muy sencillo y está muy sencillo en el libro. En realidad no es, como todo proceso constitucional, no es que tenga nada de sencillo. Es un proceso complejo, pero es el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución. Entonces ustedes partan de ahí y la discusión principal que hay con el habeas data, la palabra lo dice, ¿no? Es un recurso, en realidad una acción, no un recurso, es una acción constitucional que se genera para obtener una información sobre datos personales de una persona, que pudieran, datos personales propios, ¿no? Obviamente, del legitimado activo, que podrían estar en un banco de datos público-privado, a los fines de, primero, conocerlos, ¿no? Luego, si es necesario, modificarlos, o actualizarlos, o en su caso, suprimirlos, ¿sí? Porque puede ser que exista en un banco de datos públicos o privados datos que no tienen por qué estar ahí, ¿sí? Bueno, digamos, fue una introducción un poco, por decirlo de alguna manera, por la ventana de la reforma del 94, porque en realidad el constituyente no estaba habilitado por la ley de necesidad de la reforma a tratar el habeas data sí, no era un tema habilitado a tratar específicamente como habeas data. Pero bueno, aparece en el artículo 43 como una especie del amparo. Fíjense que el artículo 43 arranca con el primer párrafo, que es el amparo individual, el segundo, que es el amparo colectivo, y el tercero, que arranca diciendo algo así como cuando esta acción se refiere a datos personales, bueno, y ahí enumera, no sé si lo tienen por ahí a mano, pero ahí enumera los requisitos constitucionales, que son más o menos los que les indiqué, ¿sí? Entonces aparece como una subespecie de un amparo. Ahora, posteriormente esta acción toma vida propia, ¿sí? Porque ustedes, esto es importante que lo sepan también para estudiar el amparo. ¿Cuándo procede un amparo? Nunca se olviden de esto. Los voy a agarrar, si les pregunto ahora los agarro en frío y los mato, digamos, pero por ahí alguno estuvo leyendo algo. ¿Cuándo procede un amparo? Cuando se lesiona o se restrinja un derecho constitucional. ¿De qué forma? De forma arbitraria o ilegal. Ahí está, muy bien Natalia y Diego, perfecto. Cuando ese derecho constitucional, digamos, se lesione, amenace, restringe de forma manifiestamente arbitraria o ilegal. Acá está la diferencia sustancial con el habeas data, porque el habeas data procede aunque no haya en principio arbitrariedad manifiesta o ilegalidad. Procede solo cuando se entiende que ese dato no corresponde, porque fíjense que dice modificar, actualizar, ¿sí? O suprimir. Entonces, puede ser que ese dato no esté manifiestamente, no esté colocado en un registro público en forma manifiestamente arbitraria, sino que solo haya que actualizarlo. ¿Bien? Y eso no es ninguna acción ni ilegal ni manifiestamente arbitraria. Entonces no estaríamos en una subespecie del amparo, estaríamos en una acción, digamos, autónoma. Y eso es lo que ya Profe, una entiende. pregunta. ¿Cómo sería un ejemplo en el que tengan que rectificar o actualizar la información? No lo puedo llevar a algo práctico, esos dos. Es muy sencillo que, por ejemplo, yo en un registro bancario figure como soltero, ¿sí? O al revés, que figure como casado y estoy divorciado. Digamos, eso, digamos, para el registro bancario es importante, ¿sí? Porque mi condición puede generar, digamos, tiene que ver con, recuerden que los bienes son la garantía común de los acreedores,
y mi estado civil influye porque los bienes pueden ser gananciales o propios. ¿Sí? Entonces, ese es un dato importante que por ahí hay que actualizarlo. ¿Sí? ¿Se entiende, Diego? Ahí es bastante sencillo en esos casos. Sí, 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 gracias. Lo que pasa que por ahí, o sea, claro, en ese caso vos me vas a decir, pero profe, ¿qué acción vamos a hacer? Ahí le avisamos al banco o le mostramos, digamos, Claro, sí, 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 a eso Bueno, iba. está bien, sí, en ese caso es sencillo, pero hay otros casos que, que podría no ser tan sencillo. ¿Ustedes piensen que desde que en el 94 se introdujo esta garantía, la cuestión del uso de los datos, que podríamos estar hablando toda una clase entera, no, todo un seminario entero podríamos tomar sobre esto, la cuestión del uso de los datos, eh, las cuestiones jurídicas sobre el tema de los datos ha crecido exponencialmente. O sea, estábamos en la edad de piedra en el 94 y hoy estamos en la era espacial, más o menos, ¿no? Y no me quiero ni siquiera meter con las cuestiones que tienen que ver con Google, con las redes sociales, como, digamos, ni siquiera nos metamos en ese terreno porque vamos a terminar hablando hasta a las 3 de la mañana. Entonces, esta acción, lo que sí ustedes tienen que saber, que procede en estos casos, que procede contra bancos de datos públicos o privados, y que es importante saber que hay datos que no pueden estar en un banco de datos, a veces ni público ni privado, o a veces solo privado, o a veces solo público, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, se constitucionaliza en el 90. Sí, Natalia. Es lo que pasa con el Veraz, que normalmente Bueno, accionan contra él por errores el de datos. exacto. El Veraz ha dado, digamos, la mayor cantidad, o sea, las acciones contra los registros privados de banco de datos, de deudores del sistema financiero, ha dado sin duda la mayor cantidad de jurisprudencia en estos años. Lo que tienen que saber es que hay, digamos, primero se construye la doctrina judicial de la Corte, ¿sí? Desde el fallo Urteaga, que lo deben haber sentido nombrar, incluso yo se los comenté como uno de los hitos del amparo en la clase pasada. ¿Por qué? Bueno, porque al final les estoy dando una clase de habeas data mucho más detallada de lo que pensaba. No me quiero meter tanto en detalle. Primero porque están. No quiero profundizar tanto porque tampoco está tan profundo en el libro, digamos. Lo que nos interesa es que ustedes sepan las grandes líneas. Pero bueno, el fallo Urteaga es el primero que habla de la posibilidad de una habeas data cuando todavía no estaba la ley de protección de datos personales, y posteriormente, yo no recuerdo bien si es en el 2001, 2002, que se aprueba la Ley de Protección de Datos Personales, que es la que aún hoy nos rige, la ley nacional estoy hablando, ¿sí? Bueno, esa ley hoy está siendo claramente discutida y hay varios proyectos de modificación, por esto que les digo, por el impacto que han tenido el uso de los sistemas tecnológicos y que se han multiplicado la existencia de bancos de datos por todos lados, y fundamentalmente por el uso muchas veces ilegal que muchos de los bancos de datos privados hacen con nuestro paquete de datos, ¿no? Que ahora, gracias a los sistemas tecnológicos, es muy fácil, digamos, comercializar ese paquete de datos. Entonces, cuando ustedes lo llaman de algún banco, de algún lugar, digamos, y preguntan, pero ¿de dónde sacó usted mi teléfono como para ofrecerme este producto, este servicio? Bueno, ahí saltan las cuestiones. De ahí a mil sistemas más, ¿no? O a 1000 cuestiones más. Lo más importante que se ha generado últimamente es el tema con los buscadores, el tema del derecho al olvido. Son todas cuestiones muy novedosas que no los tratamos con esta profundidad en la materia porque, ya les digo, es prácticamente un seminario aparte.
Pero bueno, tengan esta noción. El habeas data, ¿dónde está constitucionalizado? A grandes rasgos, a grandes rasgos lo que menciona la ley de protección de datos personales, y con eso para nuestra materia vamos a estar bien, ¿no? Al que después le interese el tema, obviamente tiene un campo para profundizar muy grande. Así que nada, eso con respecto a la habeas data, para que lo trabajen tranquilos, ¿sí? Vamos a ver si tenemos suerte con lo de hoy. Hoy vamos a ver sistemas de protección. Los sistemas de protección de derechos humanos, lo que conocemos como sistemas de protección de derechos humanos, siempre nos referimos a aquellos sistemas que nacen con el derecho internacional de los derechos humanos y que de alguna manera limitan los poderes de los estados nacionales frente a la comunidad internacional en esta materia. ¿Por qué hablamos de sistemas? Bueno, porque hay sistemas universales, que es el sistema, obviamente, que nace a partir de la ONU, sistema que se funda primero en la Carta de la ONU, pero muy marcadamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y posteriormente en los diferentes pactos o tratados internacionales de derechos humanos que se dan en el marco ONU, es decir, que todos los países que están en la ONU pueden adherir y ratificar los mismos, y que cada uno de ellos crea un comité. Algo creo que habíamos hablado, los comités son los órganos de cada uno de esos tratados. La declaración no tiene un comité, porque la declaración es precisamente eso, digamos, no es un tratado propiamente dicho, sino una declaración, digamos, que marca las grandes líneas a lo que pretenden los estados en la comunidad internacional, pero no tiene obligaciones en particular de los estados. En cambio, los tratados puntualmente sí, me estoy refiriendo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención de los Derechos del Niño, a la Convención de la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, a la Convención de Sanción del Genocidio, a la Convención contra la Tortura, a la Convención contra el Racismo, a la Convención de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ahí me estoy olvidando alguno ahora, pero todos esos tratados que mencioné son los que hacen al sistema ONU. Y cada uno tiene, ya les digo, un comité que es el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de ese tratado por parte de los estados, y a su vez dentro de ese monitoreo hay distintas formas de actuación. A eso le llamamos sistema de protección de derechos humanos. ¿Por qué decimos sistema? Bueno, porque, fíjense, básicamente, si bien acá estamos hablando del interamericano, básicamente un sistema se conforma de normas, ¿sí? Como dice acá, declaraciones y convenciones, institucional, es decir, de órganos, ¿sí? Y bueno, después lógicamente de lo que hace a la relación de esos dos sistemas con, además, los órganos de la organización que estemos hablando. Si estamos hablando del sistema ONU, ¿sí? Vamos a estar hablando de, ese sistema está en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, que crea la Asamblea de las Naciones Unidas, donde todos los países tienen igualdad de representación, crea el Consejo de Seguridad, ¿sí? Y crea después, bueno, la Secretaría General, obviamente, y después diferentes órganos con diferentes competencias, ¿no? Insisto, es un sistema porque hay un cuerpo normativo y hay órganos que lo aplican. Esto
varían de acuerdo a cada sistema. El sistema universal, obviamente, es el que en el que se enmarcan los 170 y pico de países, creo que son, que actualmente están en la ONU. ¿Eso quiere decir que los países que están en la ONU adhieren a todos los tratados que yo mencioné? No. Los países que están en la ONU sí obviamente adhieren a la Carta de las Naciones Unidas y por ende también van a tener a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como centro, pero luego esos países tienen que adherir a los tratados, ¿sí? A cada uno de los tratados. Algunos adherirán, algunos países adherirán a algunos y otros no, ¿sí? Y hay algunos países que adherirán a casi todos. Y a su vez dentro de esa adhesión, digamos, a veces lo hacen con diferentes, digamos, con diferentes competencias, ¿sí? Porque el sistema en algunos casos le permite a los órganos del sistema, a los comités, realizar acciones con respecto a los estados que lo acepten. Les doy un ejemplo muy claro. Los países que adhieren al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si van a aceptar la competencia del Comité de Derechos Humanos, que es el comité de ese órgano, para que una persona pueda realizar denuncias individuales contra un Estado, es decir, Argentina adhiere al pacto, ¿no? Y se obliga, obviamente, a cumplir todos las obligaciones que asume a partir de ese pacto. Pero para el caso de que vaya a aceptar que un ciudadano argentino o un ciudadano extranjero, no importa, reclame individualmente contra el Estado en ese comité, ¿sí?, por la violación de alguno de los derechos que contiene el pacto, ahí va a tener que adherir al protocolo facultativo, ¿sí? Es como un subtratado donde además el Estado acepta que ese comité le revise un caso, digamos, ¿no? Tome un caso. No es una corte, lo aclaro desde el principio, igual después lo vamos a ver en comparación con el sistema interamericano. Es un comité, es un órgano que le llamamos cuasi jurisdiccional. Entonces, bueno, el sistema es muy complejo, porque, por ejemplo, hay otros tratados que no tienen comités que acepten denuncias individuales. Hacen monitoreo del cumplimiento de ese tratado, pues de los países que lo adhieren, de otra forma. Entonces, por eso hablamos de sistemas. Hasta ahora vengo hablando del sistema de ONU, que precisamente sería el sistema que vamos a ver en la otra clase. Pero me viene bien, o si tenemos otra clase, ¿no? Porque ya estamos con el agua al cuello. Pero me viene bien para ejemplificar que además del sistema, de los sistemas, del sistema ONU, que le llamamos sistema universal, ¿por qué? Porque ahí están en principio todos los países que adhieren a ONU, están los sistemas regionales, ¿sí? Los sistemas regionales, el primero, más fuerte, más conocido, el que sentó la línea de actuación, fue digamos, el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, que nació a partir, digamos, de la implementación, digamos, de la Convención Europea de Derechos Humanos, que creó un órgano jurisdiccional que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Ese fue el primer granito en un sistema, obviamente regional, porque era para los países, digamos, de Europa que adherían al mismo. Tenía mucho que ver con, en ese momento, lo que después va a ser la Unión Europea, digamos, el sistema es bastante complejo, no me quiero meter en eso. Primero porque precisamente es complejo y excede lo que yo les podría comentar, y segundo porque también excede puntualmente lo que queremos hablar. El otro gran sistema, que es el segundo, digamos, que se implementa, es el sistema americano de protección de derechos humanos, que es el que nos interesa fundamentalmente a nosotros,
que es el que se da en el marco de la OEA, la Organización de Estados Americanos, digamos que es el organismo que nuclea a todos los países de América y que, digamos, de alguna manera replica el sistema universal de la ONU. Y después está el sistema de protección africana de derechos humanos, que es posterior, digamos, es de la década del 80 y 90, digamos, del siglo pasado. Tarda mucho más en ponerse a funcionar, y esos son los tres grandes sistemas regionales de protección de derechos humanos. Hay algo que se, digamos, algo que se está formando en la región asiática, pero todavía no termina de darse forma. Entonces, estos ya son tres sistemas bien constituidos, porque tienen normas, tienen órganos, los tres tienen corte, tanto el sistema europeo como el sistema americano como el sistema africano tienen una corte, es decir, un órgano jurisdiccional, ahora vamos a ver bien las diferencias, y bueno, obviamente también otros órganos. Entonces, la OEA se crea en 1948, 3 años después de la ONU, y tiene muchísimos antecedentes, no los vamos a repasar, porque en América, digamos, se venían organizando congresos de países americanos desde 1826, como bien dice. Bueno, la Carta de la OEA entra en vigor en 1951, Argentina participa de esa creación, es importante mencionarlo, y el sistema, cuando hablamos del sistema, tiene que ver con esto que les decía antes, ¿no? Hablamos hay obviamente un componente cultural que tiene que ver con la vinculación de los estados en el sistema, tiene que ver con la historia del continente, etcétera, etcétera. Un institucional, que son los órganos que se crean, y lo normativo, que obviamente siempre para nosotros es fundamental. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se proclama en Bogotá en 1948, unos meses antes, es de junio, o sea que es de 6 meses antes que la Declaración Universal. Tiene mucho sentido porque el bloque latinoamericano, el bloque americano, digamos, ¿no? Cuando se proclama la Declaración Universal en la ONU juega un papel importante, ¿sí? Todos los países del bloque americano que un tiempo antes habían realizado esta declaración, tienen mucha importancia. ¿Y por qué es importante esta declaración? Bueno, es la primera norma del sistema. Y es una norma que aún hoy le da competencia a la Comisión Americana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a ver esto, pero presten atención, porque después nosotros vamos a ver que hay otros tratados que tienen mayor peso, mayor obligatoriedad para los estados, pero todo estado americano que está en el marco de la OEA asume el cumplimiento de esta declaración, ¿sí? Y por eso tiene si bien es, como siempre decimos, soft law, digamos, derecho blando, y no trae aparejada una contraprestación directa por parte de los estados o una sanción ante su violación, sí vamos a ver que juega un rol preponderante en determinados países. No me quiero adelantar. Y acabamos con el primer órgano. Vimos en la primera norma, vamos con el primer órgano del sistema, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ya estaba creada la OEA, recuerden, en 1951 ya está funcionando, ¿sí? Y en 1959 la OEA misma crea esta comisión, cuya función era la promoción y protección de los derechos humanos, ¿sí? Todavía, digamos, sus funciones no eran del todo claras, ¿sí? Más allá de esto que sostenía en su creación. Entonces tenía mucho camino por recorrer, ¿sí? Aparte, ustedes piensen que la creación es en 1959, por ejemplo, es el año de la Revolución Cubana. O sea, el continente no solo estaba en llamas, digamos, en muchísimos lados, en muchísimos países, sino además que estaba inserto en el medio del conflicto más grande a nivel mundial, que era la Guerra Fría. De hecho, por eso marco este año, que es interesante verlo, que es el año en que, digamos,
el bloque oriental o el bloque soviético va a tener una base de propagación en el continente muy importante, porque va a poder mostrar la primera revolución triunfante contra las dictaduras latinoamericanas, que eran muy comunes, sobre todo en Centroamérica, y gobiernos de corte popular, digamos, ¿no? Que mostraban, digamos, que el camino de la resistencia contra esas dictaduras podía ser un camino posible. Esto generó mucho conflicto en todo el continente, ¿sí? Fundamentalmente, obviamente, de México para el sur, ¿no? Bueno, y en 1967 ya va tomando más vuelo esta comisión y ya directamente pasa a ser un órgano de la Organización de Estados Americanos. Con lo cual se le da mayor preponderancia, tiene su estatuto, ¿sí? Y fíjense que acá está lo importante, donde dice competencia sobre todos los países que integran la OEA. La Comisión Interamericana tiene competencia desde Canadá, digamos, hasta Chile y Argentina, ¿no? Todos los países que están dentro de la OEA, inclusive Cuba, que a pesar de que estuvo suspendida durante muchos años, ahora a partir del 2009 ha sido digamos, incorporada de nuevo a la OEA, o sea que tiene competencia para promover y proteger los derechos humanos sobre todos los países. Estados Unidos y Canadá incluidos, que son generalmente los dos ejemplos que damos como más esquivos a estar en los sistemas regionales, o universales, ¿no? Porque Estados Unidos tampoco ha ratificado muchísimos de los tratados que mencioné del sistema universal. Bueno, está integrado por 7 miembros, digamos, los mandatos duran 3 años, renovables, bien. Los miembros los elige la OEA, son en general personas que no son funcionarios de los estados, sino que son personas reconocidas por su trayectoria en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Se ve la foto, estos son los miembros actuales. Y acá vamos a lo importante. ¿Cuáles son las funciones que tiene la comisión? ¿Sí? Bueno, fíjense, la primera es claramente general, ¿no? Estimular y concientizar, bueno, es un trabajo de difusión, es un trabajo, insisto, más cultural, si quieren, que otra cosa. Formular recomendaciones. Acá ya vamos a una cuestión un poquito más interesante, porque los estados tienen que aceptar una recomendación que les haga la comisión en algún tema puntual o en temas generales de su competencia, que son la protección. ¿Esto implica que los estados tienen obligatoriedad de cumplir esas recomendaciones? No, claramente no tiene obligatoriedad de cumplir esas recomendaciones, pero sí es cierto que la comisión puede, para hacer esa recomendación, hacer muchos pasos previos. Por ejemplo, preparar informes y estudios, ¿sí? ¿Qué son informes y estudios? Bueno, prepara informes y estudios que pueden ser sobre un país en particular o sobre un tema en general, digamos, para ver cómo se presenta en varios países. En esto, sobre todo en los últimos años, ha tenido una fructífera actuación la comisión, entonces nosotros podemos tener un panorama, por ejemplo, de cómo está el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión reconocido en la Declaración Universal en relación a casi todos los países de América. Esto es un trabajo que va haciendo la comisión para tener idea de lo que está pasando. Y para tener idea de cómo los estados están cumpliendo o no están cumpliendo a lo que se comprometieron por esos tratados. Bueno, puede solicitar informes a los estados, solicitar informes puntuales sobre alguna cuestión, puede atender consultas de los estados, es decir, bueno, el estado necesita saber puntualmente cómo se interpreta en el sistema interamericano tal cuestión, que puede estar vinculado con la violación o no a tal derecho, y la comisión obviamente tiene competencia para brindarles una recomendación o una opinión sobre el tema. Actuar frente a peticiones y otras comunicaciones, ¿sí? ¿A peticiones de qué? Bueno, puede ser a peticiones de un Estado o ser a peticiones
individuales, a peticiones de personas que manifiestan haber sido, digamos, haber sido, que sus derechos, que los derechos humanos protegidos en el sistema interamericano, en su caso pueden haber sido violados por algún Estado, ¿sí? Bueno, y finalmente de todo esto lo que hace es rendir un informe anual de la Asamblea General de la OEA donde se pone, digamos, en manifiesto cómo los países están cumpliendo sus obligaciones con el sistema interamericano. Hasta ahí ustedes me van a decir, bueno, profe, no pasa nada, o sea, los países no deben estar muy preocupados por esto. Bueno, pero no es tan así. La verdad que a los países no les interesa tener informes contrarios a las obligaciones que han asumido en ningún caso, obviamente menos en la Asamblea General de la OEA, y tratan de hacer todos los lobbies necesarios para que la Comisión no les haga informes en contra, y cuando la Comisión los hace, lo que tratan de hacer básicamente es desautorizar a la Comisión Interamericana, diciendo que muchas veces tienen otros intereses, o bueno, a ver, esto sucede mucho en el ámbito internacional, no nos vamos a meter en esto, pero si ustedes recorren más o menos las noticias de los países que pueden tener algún tipo de problemas en este sentido, se va a ver claramente. Lo que me interesa, ¿cuáles son las acciones que puede llevar adelante la Comisión? Bueno, son varias, como las ven ahí. Vamos a focalizarnos en una, las visitas al lugar. Esto es muy importante, parece que no, pero cuando un país está en una situación donde hay denuncias, generalmente no, hay denuncias generalizadas sobre violación a los derechos humanos por alguna situación política particular, las visitas de la Comisión Interamericana al lugar para observar y para recibir in situ denuncias de las personas es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque recuerden que la Comisión la Comisión tiene competencias sobre todos los países del sistema. Entonces puede ser que ese país, ¿sí?, no haya, por ejemplo, adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el órgano más fuerte, es la normativa más fuerte y la que a ustedes les suena más, obviamente. Pero aunque ese país no haya adherido a la convención, como sí está obligado a cumplir en principio la protección a sus, digamos, conciudadanos y al resto de las personas que estén dentro de su jurisdicción con respecto a los derechos que indica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que los estados deben respetar, estas visitas al lugar de la comisión son un impacto internacional muy interesante y pueden generar después acciones que de alguna manera permitan que se terminen o se comiencen a menguar, digamos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Y cuál va a ser el ejemplo que les voy a poner? Bueno, el ejemplo de Argentina. Argentina en plena dictadura militar. Obviamente Argentina no estaba adherido a la Convención Americana de los Derechos, de Derechos Humanos, ¿sí? Pero sí estaba participando en la OEA. Y ante las graves denuncias sobre desaparición de personas, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, persecuciones políticas, presos políticos, etc., se constituyó una comisión una comisión representando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se instaló en Buenos Aires durante 15 días en septiembre de 1979 y tomó más de 5.000 denuncias sobre casos de violaciones de derechos humanos. Entonces, eso provocó muchas cosas eso. Primero, provocó que, digamos, la férrea dictadura que se había instalado hasta ese momento entendiera que en algún momento esta situación se iba a tener que tratar y que, por decirlo de alguna manera burda, iban a tener que rendir cuentas. La otra cuestión que generó es que
en medio de una dictadura súper sangrienta y sobre todo muy intimidante, la gente que tenía que hacer esas denuncias, generalmente familiares de desaparecidos en ese momento, o de secuestrados, no se sabía todavía el destino cierto de muchos de ellos, aunque algo se sabía también, perdiera el miedo, y a pesar de que eran hostigados por los servicios de inteligencia, por las fuerzas de seguridad, fueron igual, digamos, a presentar sus casos y hablar con los comisionados que venían. Y luego el impacto internacional. El impacto internacional fue muy grande porque hasta ese momento Argentina lo que decía era que las denuncias que se hacían con respecto a violaciones de derechos humanos en Argentina eran de grupos políticos disidentes que estaban en el exilio. Lo cierto es que la acción de la comisión, al constatar efectivamente una legitimidad internacional, que deterioró muchísimo digamos, la legitimidad de esos dictadores. Entonces, lo menciono primero por la comisión. La comisión tenía ya en carpeta algunos casos, ya estaba intentando hacer este tipo de acciones, que obviamente le generaba mucho poder dentro del sistema interamericano, y lo realizó por primera vez en Argentina, y con, digamos, cumpliendo varios de estos objetivos, que son algunos de los que le enumeré, ¿no? Además, obviamente, que muchos de esos casos después sirvieron como base a los futuros juicios, bueno, etcétera, etcétera, a demostrar, digamos, que hubo un plan sistemático. Es decir, fue, les diría que un hito importantísimo. Ah, perdón, no los dije. Además, eh, una vez que se fue de Argentina y que sistematizaron todo el trabajo que habían hecho, la comisión elaboró un informe que se llama así, Informe de la Situación de Derechos Humanos en Argentina en 1979, que obviamente en Argentina no circuló, porque la censura de la dictadura militar lo impidió. Ahora sí, digamos, una vez instalada la democracia, ya circuló, y ahora está colgado, obviamente, en la página de la OEA, lo pueden consultar ahí, pero es muy puntual el informe, y muy detallado, y muy impresionante que ya en esa época hubieran podido recolectar, digamos, en base a los testimonios de las personas, tanto detalle. Así que sin duda es un hito. Y por decirles algo, el año pasado, por ejemplo, cuando hubo fuertes conflictos políticos en Nicaragua, bueno, fue una nueva comisión de la Comisión Interamericana, digamos, a hacer trabajos parecidos, y siempre, digamos, lo que hacen es, obviamente que los estados generalmente no los reciben de buena gana. Es más, en Venezuela se les ha impedido en algunas ocasiones entrar al país, o sea, los países son bastante resistentes, pero bueno, ahí también todo, a partir de lo que pasó en Argentina y posteriormente, una tradición en que es una acción bastante efectiva, por lo menos para que los países en ese momento dejen de realizar muchas de las acciones que en definitiva lo que hacen es violar derechos humanos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la libertad, digamos, a la participación política de gente de carne y hueso, digamos, ¿no? Entonces, si una acción de estas puede amenguar digamos, las acciones que está llevando un Estado hacia su población, es muy importante. Bueno, la otra acción que realiza, la vimos un poco parecido, son los informes ya sea por tema o informes por países, que son informes siempre también muy interesantes. Si ustedes se meten ahora en la página de la comisión, van a ver que hay muchísimos informes. Uno de los últimos, por ejemplo, tiene que ver con el informe de la situación de las personas privadas de la libertad durante el COVID, durante la pandemia de COVID-19, y cómo los países la van tratando. Eso es un insumo también muy, muy importante. Bueno, tiene relatorías. Relatorías son secciones que se arman en base a un tema, por ejemplo, la relatoría de la libertad de expresión,
que va siguiendo paso a paso lo que va sucediendo en los continentes y en todos los países con la protección de ese derecho, o la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es una de las últimas y que es muy importante. Bueno, audiencias y reuniones de trabajo, ¿sí? Y las dos últimas cosas puntuales son muy importantes también. Primero, las medidas cautelares. Ustedes ya tienen idea de lo que es una medida cautelar. Sí, ahí Juanco me dice que sí. Básicamente, Paola, ibas a decir algo. No, sí, que sí. Sí. Eso, Bien, bien, bien. que ya sabemos. Muy bien, bueno. ¿Y cómo les parece acá que la comisión puede dictar una medida cautelar? ¿O en qué puede consistir una medida cautelar de la comisión? Algo como para no innovar, pero no se me ocurre en qué cosa. Miren, en el 2018 dictó una en un caso famoso en Argentina. A ver si alguno lo saca. Un caso de una persona que estaba siendo sometida a un proceso penal y estaba solicitando prisión domiciliaria por su estado de salud y la justicia no se la concedía. ¿No se acuerdan? No recuerdo el ¿En caso, qué año? pero la medida cautelar No, puede ser para que le pero- brinde lo que solicitó antes de la No, sentencia. Natalia, perdona. ¿El caso te lo Si acordás? se había pedido una prótesis. No me lo acuerdo, pero en el caso que sea una prótesis para una operación que es un riesgo de muerte, le tiene que otorgar la prótesis antes de la sentencia, una medida cautelar. No, 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 no. sí, está bien. Eso en un proceso, eso sería en un proceso, digamos, en un amparo dentro de la jurisdicción argentina. Pero recuerden que esto es una medida cautelar que nosotros estamos pidiendo a un órgano que es la Comisión Interamericana, que no es un órgano jurisdiccional. Recuerden siempre eso, porque la Comisión Interamericana, fíjense que en todas las acciones no juzga. ¿Sí? Ahora vamos a ir a eso, ¿no? Pero bueno, la medida cautelar que les cuento que se solicitó fue por el caso de Milagro Sala, ¿sí? Que estaba siendo sometida a proceso penal en Jujuy y la justicia jujeña había denegado muchas veces la libertad, la prisión domiciliaria, que solicitaba la prisión domiciliaria por su estado de salud. Entonces, bueno, ante eso, hacen una petición ante la comisión, y la comisión, obviamente que previo informa al Estado, lo que le dice es, bueno, miren, está perfecto que ustedes sigan un proceso penal a esta persona, no hay ningún problema, tampoco vamos a discutir si tiene que estar en prisión preventiva o no, porque eso también es una cuestión que van a evaluar ustedes. Lo que sí, lo que vemos en este caso es que hay las condiciones de detención que tienen le pueden agravar su estado de salud, y eso sí puede ser una violación de los derechos humanos en el marco, tanto, no solo como somos Argentina, estamos tanto en la declaración, pero en la convención también. Entonces, bueno, en virtud de eso, le ordena al Estado como medida cautelar que ponga en funcionamiento algún sistema donde le puedan otorgar en realidad no le dice otórgale prisión domiciliaria, le dice, bueno, miren, otórgale condiciones de detención donde su salud esté protegida, básicamente. Ahora, esa medida cautelar, les digo, se la menciono porque además esa medida cautelar fue, digamos, interpretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llegó hasta ahí, digamos, ¿no? Y bueno, finalmente la Corte dijo, bueno, sí, acá lo que corresponde es hacerle lugar a esta medida cautelar, por lo tanto le ordenó al Poder Judicial de Jujuy, porque en definitiva es el que intervenía, que le pusieran condiciones donde no se vulnerara el estado de salud de la persona que estaba siendo imputada en las causas. Entonces, esta medida cautelar, ¿por qué llegó hasta la Corte? Bueno, porque la pregunta es, ¿son obligatorias las medidas cautelares que dicta la comisión? Porque no es un órgano jurisdiccional. Bueno, en principio no son obligatorias, ¿sí? Pero en este caso la Corte Argentina interpretó que la comisión tiene facultades para
interpretar la normativa del sistema de protección, y que tiene además también facultades para dictar medidas cautelares, porque se lo da su propio reglamento. Entonces, si el Estado argentino está participando de este sistema, bueno, lo que debe hacer en principio es cumplirla, más allá que no tenga fuerza ejecutoria, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una función muy importante que tiene la comisión. Puede dictar una medida cautelar y el Estado en principio lo debería cumplir. Hay muchos estados que no la cumplen, pero Argentina por lo menos ya se ha pronunciado en este sentido. Y la otra cuestión importante que toma son las peticiones individuales. ¿Qué son las peticiones individuales? Bueno, son la llave del sistema para llevarnos a la Corte, por eso son importantes. A ver si tengo el procedimiento acá. No, acá tengo las relatorías. Bueno, acá tengo lo que les hablaba del informe de la Argentina. Esa es la tapa de la edición que salió en 1984, el informe prohibido. Ah, bueno, y acá están. Me estaba adelantando al final. Las medidas cautelares, ¿sí? Se dan. Por eso les preguntaba si sabían de las medidas cautelares. Fíjense que acá los requisitos son muy parecidos, aunque como estamos en el marco del sistema internacional, de alguna manera lo llamamos de otro nombre. La gravedad de la situación, ¿sí? La urgencia de la situación, lo que vendría a ser el peligro en la demora, ¿sí? Y la posibilidad de un daño irreparable. En el caso que yo les contaba de Milagro Sala, bueno, el daño irreparable era porque el daño que se le podía causar a su salud no, digamos, podía ser permanente, podía ser de afecciones permanentes, ¿no? Y la gravedad de la situación, obviamente porque es un derecho fundamental de las personas, la salud, y la urgencia porque claramente lo que habían, digamos, demostrado al llegar a la instancia de la comisión es que esa afectación a la salud era actual, inminente, etc., ¿no? Y fíjense que lo que puede decir, lo que va a tomar es que la comisión podrá, iniciativa propia, Ay, no hagas ruido. ¿Perdón? No, disculpame, estoy con unos chiquititos. Perdón. Ah, no hay problema. Se No me hay salió. problema. No, pues estoy cuidando unos nenes, No perdón. hay problema, no hay problema, no hay problema. Les decía, la comisión podrá, iniciativa propia o petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares. O sea, lo deja bastante en general. Y acá estamos con vamos a las peticiones individuales que les decía, era el corazón del sistema. ¿Por qué el corazón del sistema? Bien, cuando hablamos nosotros de derechos humanos, varias veces yo les dije que la revolución del derecho internacional de los derechos humanos era que la persona individual, la persona humana, pasaba a ser sujeto del derecho internacional. ¿Sí? Algo que era impensable desde que el derecho internacional había nacido, si quieren, en la antigüedad, pero el derecho internacional moderno en 1648 con la paz de Westfalia. Siempre fue un derecho donde los sujetos eran los estados. Bueno, a partir del derecho internacional de los derechos humanos, no. Los individuos también somos sujetos del derecho internacional. Y lo que podemos hacer es hacer denuncias o peticiones o demandas individuales, como le quieran llamar, técnicamente se llama petición individual, ante un órgano internacional contra el Estado que corresponda, obviamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos el procedimiento. Y, ¿qué puede pasar? Digamos, ¿cuáles son los requisitos para presentar esa petición individual? Vamos a una cuestión más formal, pero es importante. Bueno, primero, obviamente, los datos típicos, ¿no? Lo que tiene que ver con la identificación de los denunciantes, incluso de las víctimas, bueno, domicilios, etcétera, etcétera. El segundo punto es básico, digamos, tenemos que contar la situación de hecho que es la que motiva la denuncia, básicamente, ¿sí? Bueno, si les decía en Nicaragua, bueno, ¿cuál es la situación de hecho? Bueno, que a partir de una medida que dispone en ese momento el presidente Ortega, que es
disolver el Congreso, comienzan a haber manifestaciones en la calle y las fuerzas de seguridad comienzan a detener ilegalmente a las personas, comienzan a efectuar actos de tortura o de violación a la integridad física, de tratos inhumanos o crueles, persecuciones, censura, etcétera, etcétera. Bueno, las relaciones de los hechos, ¿sí? Obviamente los derechos violados que van a surgir de esa relación de hecho, y acá venimos a los formales que son importantes. Haber cumplido el plazo de 6 meses desde el agotamiento del recurso interno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en principio, el sistema internacional es un sistema el sistema de protección internacional es un sistema subsidiario de protección de derechos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros, antes de ir a la Comisión Interamericana, lo que tenemos que hacer es tratar de reclamar y de solucionar, o mejor dicho, de ejercitar las garantías que el propio sistema nos presenta para su remedio, ¿sí? Entonces, se supone que si nosotros vamos a denunciar que a tal persona se le está violando su derecho a la salud por estar detenida o detenido en malas condiciones, ¿sí? Bueno, primero lo vamos a reclamar ante el juez que esté a disposición de esa persona. Luego vamos a hacer el recorrido de la apelación, ¿sí? Hasta, si es de la provincia, el máximo tribunal el máximo tribunal de la provincia, ¿sí? el Tribunal Superior de Provincia, como suele decir nuestra Corte, y finalmente nos va a quedar la Corte Federal en el caso que nos habiliten un recurso para ir hasta esa Corte. Bueno, si en todas esas instancias no tenemos respuesta, bueno, a partir de la última notificación de esa falta de respuesta del sistema, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos trata un recurso, se llama recurso de queja, ¿sí? Nos trata un recurso de queja y nos dice, no, mira, no te vamos a tratar tu cuestión, ¿sí? Porque vos ya recorriste todas las instancias procesales correspondientes, y nosotros como Corte Suprema, como somos un tribunal de excepción, no vamos a abrir la instancia para este recurso. Bueno, a partir de que nos notifican eso, o al revés, te dicen, sí, voy a abrir la instancia, abre la instancia, trata el caso, y nos dicen, no, mira, la verdad que no tenés razón, acá no hay violación a X derecho. Bueno, a partir de que nos notifican eso, tenemos un plazo de 6 meses, ¿sí? Para ir a la comisión y presentar la petición individual. Obviamente tenemos que esto indicarlo cuando presentamos la petición, ¿sí? Y el otro requisito importante, fíjense que les marqué, digamos, más allá de los obvios, que son la relación de los hechos, la indicación, les marqué 2 que son muy importantes, el plazo de 6 meses, y la indicación que la denuncia no fue sometida a otro órgano de protección internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, antes de ir a la Comisión Interamericana, hicimos la denuncia en el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ONU, la Comisión nos va a decir, no, mira, ya está entendiendo otro órgano del sistema de protección, así que espera que ese órgano te lo solucione. Esto por 2 motivos. Primero, porque la cantidad de denuncias individuales que tienen los órganos del sistema, tanto regional como universal, son demasiados. Entonces, si le van a permitir digamos, a las personas hacer una duplicidad de denuncias, el sistema ya de por sí va a colapsar. Y segundo, para evitar contradicciones, porque puede ser que para la comisión haya violación y para el Comité de Derechos Civiles y Políticos no. Nunca, digamos, hay situaciones que no son tan claras y los órganos de los sistemas, digamos, evalúan muy diferentemente varias situaciones, sobre todo porque en el de la ONU
está integrado por diversas culturas, ¿sí? Y que no tienen la misma tradición, digamos, que tiene que ver con cómo miramos la mirada que sobre los derechos humanos, las violaciones de los estados a los derechos humanos tenemos en Latinoamérica. Voy a ser muy breve con este cuadro que ven acá, ¿sí? Básicamente, ¿qué puede pasar en la comisión? Bueno, entra la petición individual, obviamente que la comisión va a mirar esos requisitos que enumeramos en el punto anterior y va a decir si lo declara admisible o inadmisible, ¿sí? Una vez que lo declara si lo declara inadmisible, se lo comunica al que presentó la denuncia. Miren, no, este caso no va a ser tratado por X motivo. O porque no se agotaron los recursos internos, o porque no es un derecho que es parte de lo que la comisión se pronuncia, en fin, por diferentes situaciones, ¿sí? Si lo declara admisible, bueno, fijar si es necesario dictar alguna medida cautelar, y lo que va a hacer luego es darle un traslado al Estado, ¿sí? De alguna manera, el Estado ahí puede, lo que puede hacer es reconocer su violación al derecho invocado o en la situación invocada, y hacer, fíjense como dice ahí, el procedimiento de solución amistosa, ¿sí? Esto Argentina en los últimos 2 o 3 meses ha reconocido algunos de estos casos ante la comisión en denuncias individuales que tenían que ver con violaciones a derechos humanos, y además en otras épocas también ha hecho reconocimientos que han llevado a cambios interesantes dentro del sistema, ¿sí? O sea que es algo que se puede dar. O lo que puede suceder es que el Estado no reconozca digamos, esa violación, y que se llegue a una etapa contradictoria donde finalmente la comisión se va, fíjense, a emitir recomendaciones, ¿sí? Para los estados. Y ahí el Estado puede cumplir o no cumplir esas recomendaciones, y en el caso de que no cumpla las recomendaciones, lo que la comisión puede hacer es remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá es donde se abre la llave del sistema del otro órgano, ¿sí? Que es el órgano jurisdiccional, que ya es un órgano de mayor peso, porque las decisiones que tome este órgano en principio son obligatorias para los estados. Y hago acá una salvedad. Perdón, se me fue hago acá una salvedad. Para los estados que, uno, hayan ratificado, mejor dicho, no suscripto, hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, ya no la declaración. Acá no alcanza con estar dentro de la OEA. Acá ya el Estado tiene que haber ratificado la Convención de Derechos Humanos y haya además aceptado la competencia contenciosa de la Corte, expresamente. Porque si no, el procedimiento se termina en la recomendación de la comisión, y la comisión no tiene posibilidad de elevar a la Corte un caso contra un Estado que no haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte. ¿Se entienden por qué el sistema funciona en principio en base a la buena voluntad de los Estados? Pero porque es importante después que cuando los órganos se pronuncian contra los Estados cumplan lo que le están indicando, porque esos Estados aceptaron estar en el sistema con esas condiciones. Entonces, es ilógico que un Estado ratifique la convención, acepte la competencia contenciosa de la Corte, y luego, si hay una sentencia de la Corte, diga no la cumplo. ¿Se entiende? ¿Se suele aceptar la competencia? Sí, hay aproximadamente 20, después lo vamos a ver eso, tengo una diapo ahí a lo último. Hay aproximadamente en la actualidad 20 de los 35 países que aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. Igual la idea del sistema es que todos estuvieran, ¿sí? Pero sí, hay más países que la aceptaron que no.
que los que no la aceptaron. Hay países, insisto, como Estados Unidos o Canadá, por decir algo, que ni siquiera firmaron la convención. O sea que no van a ratificar nunca la competencia contenciosa porque ni siquiera ratificaron la convención, ¿sí? Pero para esos países, miren, me hiciste acordar, gracias por la pregunta, para esos países las peticiones individuales igual funcionan. Igual la Comisión Interamericana tiene competencia porque tiene competencia en base a los derechos que asumieron estos países por estar en la OEA, que están en la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana, perdón, me estoy mezclando todos los términos, se llama Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Como estos derechos que estén protegidos ahí, si son violados, pueden ser motivo de una petición individual contra esos estados. Y de hecho, Estados Unidos tiene muchísimas peticiones individuales, sobre todo por el tema de la pena de muerte. Y la Comisión Interamericana hace este procedimiento, obviamente que llega hasta la recomendación del Estado, le dice al Estado, mire, usted tiene que modificar la forma, primero tendría que dejar de implementar la pena de muerte, pero por lo menos tiene que modificar lo que está haciendo con respecto a aquellas personas que están condenadas a muerte, porque tenerlas 15 años en la deadline, digamos, se llama así, ¿no? Se dice así, en la línea, digamos, en el pasillo de la muerte, como le llaman ellos, la deadline, es tortura, básicamente, ¿sí? Es tortura psíquica, y por lo tanto viola los derechos, varios de los derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bueno, pero llega hasta ahí nada más. Si un Estado ratificó la convención y además aceptó la competencia contenciosa de la Corte, podemos ir un poco más. La creación es en 1969 cuando se pone a discusión de los países la Convención Americana, porque es un órgano de la Convención Americana, y tarda 10 años en instalarse la Corte, ¿sí? La función, nuevamente, es la promoción y protección, pero lo importante es que, bueno, la composición son 7 miembros, ¿sí? Duran 6 años, no es una Corte permanente, se reúne por sesiones, ¿sí? Esto es importante también que lo sepan porque no es que puedan resolver 200 casos por año, no, mucho menos, digamos. ¿Por qué? Porque al no ser una corte permanente, no tiene esa posibilidad. Permanente digo que trabaje de lunes a viernes, todos los días hábiles de la semana en San José de Costa Rica, donde es la sede, a eso me refiero. No, se reúnen por periodos de sesiones, ¿sí? Bueno, esto es importante, competencia contenciosa. Casos, ya lo dijimos, en que los estados reconocieron expresamente la competencia de la Corte. Que la víctima sea una persona humana. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque las personas jurídicas que pueden tener violado, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿sí? No son aceptadas en el sistema, por lo menos hasta ahora. Que ese país haya suscrito la convención y que haya pasado un año desde ese momento. Esa es competencia temporal, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, la Corte Interamericana no tendría competencia para tratar un caso de violación a los derechos humanos en Argentina durante la dictadura. En principio, digo, porque esto tiene otra vuelta de tuerca. Pero en principio, específicamente por un caso, por ejemplo, de tortura, de desaparición de personas, de privación ilegal de la libertad, etc., durante la dictadura, en principio la Corte no tendría competencia contenciosa, porque recuerden que hasta ese momento Argentina no había ratificado la convención, ¿sí? Bueno, el otro caso es que los hechos estén ocurridos bajo la jurisdicción del Estado. Ustedes me pueden decir, bueno, profe, es obvio, lo que pasa en el Estado va a poder ser sometido. Bueno, pero puede ser que el Estado tenga jurisdicción en un territorio, digamos, que sea extraterritorial esa jurisdicción, que el Estado tenga jurisdicción en otro, digamos, en otro espacio, en otro territorio, que no sea propiamente el Estado. Entonces lo que importa acá es
de quién es la jurisdicción más que de dónde suceda, ¿sí? Y obviamente, esto es muy importante también, sobre algún tratado que otorgue competencia a la Corte Interamericana. ¿Cuál es el principal? Precisamente la convención, ¿sí? Los 26 primeros artículos de la convención, que son los que mencionan derechos humanos, en forma específica, son los que le dan competencia a la Corte. Más algunos derechos contenidos en otras convenciones, o para algunos derechos contenidos, o total o parcialmente. Por ejemplo, tiene jurisdicción sobre la Convención Americana sobre Desaparición de Personas, pero no tiene la Corte jurisdicción contenciosa sobre todos los derechos protegidos en la Convención de Belém do Pará contra la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, por ejemplo, sino solo en algunos. Esta distinción, no importa, es bastante compleja, no me quiero meter en esto, pero tengan en cuenta esto. Antes de denunciar a un Estado, si queremos finalmente llegar a la Corte Interamericana, bueno, tenemos que analizar si la Corte tiene competencia para tratar ese derecho. Por ejemplo, les hago una aclaración. El Protocolo de San Salvador, que es el protocolo sobre derechos económicos, sociales y culturales, que contiene el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, los derechos laborales, ¿sí? El derecho al patrimonio cultural. Bueno, solo en 2 derechos tiene competencia contenciosa la Corte sobre este tratado. No en derecho al medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? No en derecho de las personas con discapacidad. Tiene solo competencia contenciosa en el caso del derecho a la educación y en el caso de violación al derecho a la libertad sindical. ¿Por qué? Bueno, digamos, es complejo explicarlo ahora, son decisiones políticas, de política internacional, y que tienen que ver también con la operatividad de los derechos. Pero también está bueno que ustedes sepan que los sistemas de protección, no todos los sistemas de protección tienen como única fuente un órgano jurisdiccional. No es la única forma, una corte que dicte sentencias obligatorias, no es la única forma que tienen los sistemas internacionales de proteger derechos. Tienen otras. Y eso es lo importante, digamos. Bueno, la competencia contenciosa es esta, y la otra es la competencia consultiva. ¿Qué es la competencia consultiva? Bueno, la Corte Interamericana es el tratado de interpretación que llamamos auténtica, tanto de la Convención como de todo el resto de los instrumentos, de las normas, digamos, de los instrumentos normativos de derechos humanos del sistema. ¿Qué quiere decir interpretación? Bueno, ustedes lo saben, básicamente, cuando se plantea una cuestión de alcance, de operatividad, de eficacia, de entendimiento, de lo que quiere decir tal artículo de la Convención o de otro tratado, bueno, la Corte es el que va a decir esto es así. Esta competencia consultiva funciona a solicitud, ya sea de la Comisión Interamericana o de un Estado miembro de la OEA, cualquiera, aunque no esté en la convención, ¿sí?, que pueda someter a consulta algún tema, ya sea un proyecto de ley o ya sea una cuestión con otro Estado, ¿sí? ¿Para qué a consulta? Bueno, para que diga si tal situación se ajusta a lo que indica la normativa del Sistema Interamericano de Protección. Es interesante porque estas solicitudes se trabajan con tiempo, y la Corte generalmente invita tanto a Estados como a ONG a presentar lo que se llama observaciones, es decir, opiniones sobre el tema, ¿sí? Actualmente se está trabajando una que es muy posible que salga en breve, que es sobre la posibilidad de reelecciones indefinidas en el sistema interamericano. Y esto va a ser muy importante, porque lo que va a decir la Corte va a interpretar los derechos políticos contenidos en la Convención Americana y en algunas otras normas del sistema, y va a decir
si la reelección indefinida puede ser violatoria a los derechos, obviamente, de participación política, de representación política, al sistema republicano de gobierno, que implica rotación en los cargos públicos, es decir, periodicidad en los cargos públicos, perdón. Esta observación que se está preparando, que me parece, si no me equivoco en el número, va a ser la número 25, va a ser muy importante. La número 24 es sobre... No, la 23, perdón, la anterior, la 23 es sobre derecho ambiental, y también es un hito muy importante, porque ante una consulta del Estado colombiano, en este caso, sobre una situación que sucedía en mar internacional, digamos, y cómo jugaba ahí el derecho a un ambiente sano, digamos, en el sistema, bueno, la Corte hace una interpretación muy interesante de ese derecho. Bueno, lo que es importante es que no es una situación, no hay un litigio a resolver, sino es un caso donde se plantea, digamos, dos posturas jurídicas diversas, sino lo que hay que hacer acá es interpretar, sobre todo para el futuro, digamos, alguna de las cláusulas del sistema. Y como dice ahí, lo que originan son opiniones consultivas. Ya les digo, hay 24. La 23 es el del medio ambiente y la 24 es de derechos laborales, si no me equivoco. Pero ahora se me hizo un lapsus y puede ser que esté confundiendo alguno de los puntos. Pero son dos observaciones que han marcado un gran avance, porque estos eran en general derechos económicos, sociales y culturales, donde la Corte era reticente a pronunciarse, y ahora está ampliando ese pronunciamiento. ¿Vamos bien hasta ahora? Estoy hablando un montón, ¿no? Sí, vamos bien. ¿Cómo me aguantan? ¿No se durmieron ya? ¿O tienen mucho susto con el parcial? Uy, un poco. Bueno, está bien. Bueno, ahí está, alguna de las opiniones consultivas. Miren, la 24 le reyo totalmente con el tema. La 23 sí es sobre el medio ambiente y derechos humanos, y la 24, que es la última hasta ahora, sobre el derecho a la igualdad de las personas LGTBI y el derecho a la protección de sus familias, al matrimonio civil igualitario y las distintas formas que se puede respetar el reconocimiento de la identidad y expresión de género. Miren, se me había pasado, menos mal que lo había dicho ahí. Bueno, acá tenemos el procedimiento en el caso contencioso ante la Corte, se lo voy a hacer muy, muy, muy breve. Una vez que la comisión le envía el caso, la Corte, esto es competencia contenciosa, ¿no? La Corte primero también hace una revisión de admisibilidad, y sucede algo parecido, digamos, a la comisión. Obviamente que hay una comunicación al Estado, hay una etapa de producción de prueba, ¿sí? Hay audiencias públicas, esto es muy importante. La Corte últimamente está realizando numerosas audiencias públicas en los casos para escuchar a los testigos que proponen las partes. Y bueno, luego puede haber un fallo absolutorio, ¿sí? O un fallo de fondo. Lo interesante acá es que, bueno, puede haber excepciones también, los estados interponen muchas veces excepciones, ¿sí? Que tienen que ver con el derecho de fondo, pueden tener que ver también con cuestiones de forma, por ejemplo, plazos, en el momento en que se produjo el hecho, si el Estado suscribió o no, si hizo alguna reserva. Bueno, hay muchas situaciones que se pueden plantear. Ahí la Corte las analiza, y generalmente cuando dicta el fallo de fondo dicta también el fallo sobre las excepciones, ¿no? El fallo es sobre excepciones y fondo, todo junto, y ahí se pronuncia, y ahí es donde condena al Estado o no. Argentina el mes pasado, por ejemplo, recibió una condena que fíjense que el caso era de la década del 90, creo que uno de los casos era del 92 y otro del 96. Le digo para que tengan dimensión de lo que tardan los casos en la Corte Interamericana. No en la Corte, en el sistema interamericano. Recuerden que primero tienen que pasar por la comisión y luego en el sistema interamericano.
Y el caso además era un caso producido en Mar del Plata. Eran dos casos iguales, nada más que, bueno, pero uno era producido en Mar del Plata y era sobre la detención de aquellas personas que vulgarmente decimos que tienen cara de expediente, digamos, ¿no? Donde las fuerzas de seguridad los detienen porque, digamos, o vulgarmente también se dice por portación de cara, digamos, ¿no? Sin ningún motivo los detienen en la vía pública o digamos, por prejuicios sobre su vestimenta, sobre su color de piel. Específicamente acá se trataba también un caso de personas de descendientes afroamericanas, así que tenía que ver mucho la discriminación racial en la detención, bueno, en la detención arbitraria, siempre estamos hablando de eso, son detenciones arbitrarias. Y bueno, el caso, ahora no recuerdo el apellido, se me está yendo, pero fue en la última sesión de la Corte de hace un mes y pico. Y sienta un principio importante, si bien tarda mucho ese caso, y la verdad que la solución en el caso concreto es, más allá de la reparación que indique, lo que es importante es la nota que tiene que tomar el Estado argentino y la fuerza de seguridad, en este caso de las dos jurisdicciones locales que actuaron, que eran Policía Federal y Policía de la Provincia de Buenos Aires, para no volver a repetir esas acciones, que el máximo órgano del sistema de protección de derechos humanos del sistema americano ya te dijo, mira, esto va en contra de digamos, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación en estos casos, ¿sí? Así que hay que tomar nota de eso más allá del caso puntual, por eso son importantes los fallos de la Corte. Obviamente que para Argentina es obligatorio, así que las reparaciones que impuso en su caso, que pueden ir desde una indemnización a las víctimas, hasta capacitar a funcionarios públicos, incluso modificar legislación, que en nuestro caso ya fue modificada, digamos, ¿no? En ese caso llega un poquito tarde el fallo, pero bueno, no deja de ser importante para la relación de los países con el sistema interamericano. Y la otra cuestión que puede pasar es las sentencias que llaman de seguimiento de los casos, porque muchas veces los países son condenados y no cumplen del todo, o del todo, digamos, del todo, cuando digo del todo, digo de la forma en que la Corte entiende que se debe cumplir la sentencia, y por lo tanto hay sentencias de seguimiento, ¿sí? Donde la Corte muchas veces dice, bueno, sí, cumpliste esta parte, pero esta no, así que ahora tenés que cumplir esta. Esto es muy importante también dentro del sistema. Generó un cimbronazo en el sistema argentino. No sé si ustedes recuerdan que en 2017 una sonada causa, por ahí las nombramos bastante también en la cursada, no sé si surgió o no, pero el famoso caso Fontevecchia D'Amico contra Menem, que es un juicio por daños y perjuicios, en realidad es Menem contra Fontevecchia D'Amico en Argentina, y eso genera un caso en el sistema interamericano, una sentencia del 2011 del sistema interamericano sobre libertad de expresión, y en el 2017 la Corte Interamericana le dice al Estado argentino, porque la Corte Interamericana se dirige al Estado argentino, no se dirige ni a la Corte, ni a la provincia, ni al Parlamento, se dirige al Estado. Entonces, le cursa al Estado una comunicación diciendo, miren, falta cumplir esta parte de la sentencia, que era decir, básicamente, que la sentencia que había dictado la Corte Suprema Argentina había sido de alguna manera discutida, contrapuesta, o puesta en cuestión por la sentencia de la Corte Interamericana. Y bueno, eso generó un cimbronazo porque la Corte Argentina en ese momento se sintió un poco tocada, y a su vez la Corte Argentina saca una sentencia que se llama, digamos, en realidad se llama Ministerio del Exterior, porque es un oficio que la Corte recibe del Ministerio del Exterior, que es a su vez el que recibe la comunicación de la Corte. Nosotros la conocemos como Fontevecchia, porque igual, como es Ministerio del Exterior, en caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina,
lo resumimos en caso Fontevecchia, pero ahí como que la Corte Argentina dice, bueno, un momentito, esto no lo vamos a cumplir porque ustedes no son la cuarta instancia, nosotros somos la última instancia en este país. Bueno, nada, una discusión que es muy interesante, que no la podemos dar en este momento, pero ténganla presente porque puso un poquito en sistema el crisis, porque la Corte Argentina, desde, digamos, aproximadamente 2003, 2004, que se hace la renovación con la anterior Corte, que conocemos como la Corte de la Mayoría Automática de Menem, la Corte Argentina siempre fue de las más proclives a aceptar las interpretaciones de la Corte Interamericana. Siempre cumplió, en general, no solo las sentencias contra Argentina, sino además que asumió las sentencias contra otros países en determinados casos como la doctrina legal de la Corte Interamericana y la aplicaba para casos en nuestro sistema. Por eso declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, la inconstitucionalidad de los indultos, ¿sí? Que permitió, digamos, fallo Simón, fallo Maceo, no sé si les suena esto cuando lo vieron en la primera parte, que permitió, digamos, el reinicio de los juicios que en nuestro país estaban parados contra los crímenes cometidos en la dictadura. Bueno, esto también es parte del esquema del procedimiento, lo vamos a pasar muy rápido. Y vamos a este punto. ¿Qué es lo que puede ordenar la Corte en sus sentencias? Bueno, la facultad de ordenar, básicamente se llaman reparaciones, lo que ordena la Corte, ¿sí? Que pueden tener muy diferentes caracteres. Esto creo que algo lo deben haber visto cuando vieron el módulo 4 con el doctor Jiménez en la primera parte, pero lo vamos a repasar rápido acá. ¿Cuáles son esas reparaciones que puede hacer? Bueno, primero la de restitución. Cuando hay una situación que permite restablecer una situación anterior, lo hace. Por ejemplo, una persona detenida ilegalmente, bueno, devolverle la libertad. Luego la rehabilitación, cuando hubo algún daño, por ejemplo, a la salud psicológica, física, etc., que el Estado se comprometa a la rehabilitación. La satisfacción, es decir, tratar de realizar, esto es una parte muy importante en el fallo de la Corte, siempre acciones simbólicas, pero también materiales, ¿sí? Para reparar el sufrimiento, ¿sí? Las materiales, claramente una indemnización, en muchos casos. La Corte, igual interamericana, nos suele dar indemnizaciones muy grandes, ¿sí? Los valores que se manejan son mucho menores a los que digamos, se manejan por lo menos en los sistemas internos de Argentina, en reparaciones, por ejemplo, valor vida, ¿no? Cuando hay alguna muerte, desaparición forzada, el valor vida o los daños a una salud, etcétera, etcétera, en general no suelen ser reparaciones materiales muy fuertes, sí las simbólicas, que pueden ser de muchos tipos, construir monumentos, que el Estado se pronuncie públicamente en los medios de comunicación, que se pronuncie en un acto público, es decir, que en los lugares, vieron cuando ustedes pasan por algún ex centro clandestino de detención, ya sea en la base naval acá en la costa, o en la comisaría cuarta, por decir alguna, ¿no? Por ejemplo, que hay una placa que dice que acá se secuestró en forma ilegal gente, bueno, eso forma parte de las reparaciones simbólicas, que se le da mucha importancia. Y las garantías de no repetición también son muy importantes, que es algo que yo les mencioné cuando estábamos hablando del último fallo contra la Argentina, de la última sentencia contra la Argentina. ¿Por qué? Porque la de modificar legislación y capacitar funcionarios es lo que más le interesa a la Corte muchas veces. No solo estas dos medidas, pueden ser cualquiera que sean garantías de no repetición. Lo que le interesa a la Corte es que en ese caso se repare puntualmente, pero que ese caso también sirva para que el Estado tome en cuenta que está haciendo algo mal y que lo deje de hacer, lo modifique en el futuro. Y lo de capacitar a funcionarios en todo lo que tiene que ver con violaciones donde están involucradas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas,
y cuando digo fuerzas de seguridad también estoy pensando en las causas que tienen que ver con el sistema penitenciario, pero también en las causas que tienen que ver con el sistema judicial, ¿sí? La Corte, en el caso Campo Algodonero, le dice a México, mire, usted tiene que capacitar a su policía, pero también tiene que capacitar a sus funcionarios judiciales para que investiguen estos casos, para que tomen en cuenta que el Estado tiene una obligación de investigar los casos. En ese fallo eran los crímenes de Ciudad Juárez, es decir, los asesinatos y desapariciones de mujeres en la frontera con Estados Unidos, digamos que es un fallo muy, muy interesante. Se llama González versus México, en realidad lo conocemos como Campo Algodonero, del 2009 de la Corte Interamericana. Es muy interesante por varias cosas que por ahí después mencionamos si tenemos 2 minutos. Bueno, y después la obligación de investigar y sancionar. Esto también es muy importante para cuando, en los casos, por ejemplo, que los países latinoamericanos dictan legislación de amnistías, de perdón, etcétera, etcétera. O en casos donde, como el que yo les dije de Campo Algodonero, que había pasado con México. Bueno, México lo que no hacía básicamente era investigar en forma mínimamente eficiente la desaparición de mujeres. Básicamente porque cada vez que iba un familiar a denunciar que había desaparecido una mujer, decía, ah, no, pero se fue con el novio y anda por ahí, y trabajando en la prostitución. Y básicamente ni los funcionarios policiales ni los funcionarios judiciales investigaban esos casos. Fíjense que termina siendo, o por ejemplo aparecía muerta una mujer y decía, y bueno, no sé quién la mató, aparecieron muertas, están los cadáveres ahí, si hacemos una investigación así, armamos una causa, bueno, no llegamos a nada, listo, hasta acá llegamos. Bueno, no, lo que le dice la Corte Interamericana a México en Campo Algodonero es bien, bien interesante en estos puntos. Bueno, acá se los hago muy corta, los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana son obligatorios para los estados en el caso. La pregunta que nos hacemos siempre nosotros son, cuando un Estado cuando un Estado obviamente no participa del caso, lo que diga la Corte con respecto a ese caso, ¿lo va a asumir otro Estado cuando tenga que resolver casos parecidos? Bueno, la respuesta de la Corte Argentina fue siempre sí. Nosotros tenemos que mirar lo que hace la Convención, la Corte Interamericana, para resolver casos que tengan que ver afectaciones con esos derechos. Bueno, acá hay una lista de casos muy interesante, no los vamos a poder recorrer. Fíjense, este es el anteúltimo, porque después está lo que yo les comentaba, el caso Comunidades Indígenas Argentina versus Argentina. Y el caso Velázquez Rodríguez, que es el primero que dicta la Corte Interamericana contra Honduras, y es sobre desaparición de personas, por eso es un caso muy importante. Bueno, el caso Bulación Argentina, por ahí les debe sonar también. Bueno, son todos casos, cada uno tiene su particularidad, pero no vamos a tener tiempo de recorrerlo. Y para ir finalizando, les juro que estamos finalizando, ¿queda alguno vivo todavía? No, mira, Sebastián se quiere matar, ya no sabe cómo agarrarse la cara, pobre, me dice, no sé para qué puse la cámara, me estoy sosteniendo la cabeza tratando de no desmayarme, y encima tengo que ir a estudiar todo el fin de semana para el parcial, pero bueno. Nada, la normativa, fíjense todos los tratados y convenciones que hay. Obviamente arrancamos por la declaración, seguimos por la convención. El que les mencioné, protocolo adicional sobre derechos económicos, sociales y culturales. El protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana contra la Tortura, contra la desaparición de personas. Fíjense cómo en los años vamos aumentando rápidamente. La famosa Convención de Belén do Pará, esta que les dije, que también les mencioné, que hoy es en Argentina, digamos, debe ser una de las más citadas en el orden interno, digo, por las obligaciones que asume el Estado, pero lo que dijo la Corte en Campo Algodonero con respecto al artículo 7 de esta convención es muy importante, ¿sí? Para que el Estado, y les adelanto, digamos, lo que quiero decir. El artículo 7 de la Convención de Belén do Pará
que trata de prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, lo que dice es que el Estado tiene que tomar las acciones de debida diligencia para que la violencia contra la mujer vaya disminuyendo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿por qué esa es la obligación que lo puede llevar el Estado a la Corte? Bueno, porque en realidad, generalmente, el Estado no va a responder por la violencia de hombres contra las mujeres en el ámbito privado, precisamente porque es en el ámbito privado. Pero sí va a responder, a partir de las obligaciones asumidas en la Convención, si no hace campañas de difusión, si no mejora sus leyes en este sentido, si no capacita a sus funcionarios, si no opera sobre el problema, ¿sí? Es más, les adelanto algo, parece que al final termino hablando más de este fallo que otra cosa, pero me viene bien para varios ejemplos. En el campo algodonero, México dice, bueno, lo que pasa es que culturalmente nuestra tradición es machista, y por eso también pasa esto. Y la Corte dice, mire, eso no es un argumento, porque usted en la Convención de Belén do Pará se obligó a tomar acciones que tienen que ver con la debida diligencia para ir reduciendo esas cargas culturales, porque esas cargas culturales van en contra de los derechos humanos. Básicamente, en este caso, de los derechos a la integridad física de la mujer, ¿no? Pero básicamente eso que usted me está diciendo como defensa, que es la cultura de su nación, bueno, es lo que usted tiene que tratar de modificar. Y lo condena por eso, es interesante. Bueno, la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial. Ah, perdón, me había comido la parte 3, ya me parecía que me faltaba uno. Contra la discriminación y la intolerancia, sobre la protección de las personas mayores y sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. ¿Sí? Fíjense, esos tratados acá están. Fíjense, lo que alguno me preguntaba por ahí, no me acuerdo si era Diego no era. Bueno, no me acuerdo ahora quién me preguntaba sobre los estados que habían reconocido la competencia de la Corte. Ahí está. En Sí, yo le tercero, había preguntado, profe. bárbaro, gracias. En tercer punto, un grupo de 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y lo que es importante, y su aceptación continúa vigente, porque hay algunos estados que la aceptan primero y luego la denuncian. Por ejemplo, Trinidad y Tobago y Venezuela se han retirado de la Corte en el último tiempo, ¿sí? Y fíjense, en el último punto, 7 de todos los Estados miembros, de los 35, ¿sí?, han ratificado todos los tratados de derechos humanos. La idea es que todos los países los ratificaran, pero como vieron que son muchos tratados, no todos los han hecho. Bueno, estas son estadísticas relativas a Argentina, que no nos vamos a detener, y estos son algunos de los informes que yo les decía que hace la Comisión Interamericana. Fíjense, los más diversos temas: empresas y derechos humanos, políticas públicas con enfoque de derechos humanos, corrupción y derechos humanos, igualdad y no discriminación, etc. Me cansé. Me imagino ustedes. Cuenten, preguntas. Sobre lo que vimos, nada. Yo tenía una pregunta en cuanto al sistema universal, si lo íbamos a ver en alguna clase o van a subir algún video o algo. ¿Se cortó o no? ¿O soy yo que no escucho? No. Decía que de lo que vimos nada, pero quería saber si íbamos a ver algo, si iban a subir algún video o algo del sistema universal, así no quedaba colgado. Sí. Miren, del sistema universal tengo un PowerPoint también que es espantoso, es horrible. Explicado duele menos. Pero si bien es horrible, les va a servir mucho para estudiar. Porque tiene varios cuadros sinópticos y varias cosas. Entonces, sabiendo que es feo estéticamente, lo hice para eso, porque sé que puede ser una herramienta de estudio. Si no está en la plataforma habilitado ya, puede ser que no esté, lo habilito.
Y yo cuando les propuse la semana pasada una clase de repaso el lunes, me había olvidado completamente que era feriado. Así que lo que les puedo proponer es dejarles el Power sobre el sistema universal, que no es mucho. A ver, lo básico, se los dije ahora del sistema universal. ¿En qué sentido lo básico? Obviamente que cambia la norma y cambia los órganos, y lo que tienen que saber ustedes principalmente es que no hay una corte, no hay una corte universal de derechos humanos. Lo único que tenemos son órganos parecidos a la comisión, en cuanto hay órganos que pueden recibir denuncias, hacer un procedimiento con el Estado, y si el Estado no llega a una solución amistosa, emitir una recomendación, que el Estado puede cumplir o no, ¿sí? Y no en todos los casos se puede, no en todos los tratados hay esta posibilidad. Pero bueno, yo le subo el Power, eso más el libro. Ah, no, y hay un video, perdón. Hay un video que ese sí ya estaba habilitado. No sé si alguno recorrió la plataforma antes de entrar. Un video donde el profesor Salvioli habla del sistema universal de los derechos humanos. Me parece que con ese material van a estar sobrados. Me parece que van a estar bien. Profe, una consulta. ¿Y del texto de dónde lo sacamos? ¿De Jiménez o Sí, el texto de Jiménez. ¿De Jiménez? Bien. ¿Cómo? No, bien. ¿Lo van a subir al texto? Creo que está subido. Si no está subido, bueno. lo subo, pero me parece que está subido ya, ¿eh? Gracias. Igual recuerden siempre que los textos de Jiménez, tanto como de Blasic, van a la página de Jiménez y los tienen ahí. Igual yo siempre en mis puntos les subo el capítulo correspondiente, pero si tienen alguna dificultad de última me escriben por la plataforma, no hay problema. Pero me parece que con eso van a estar. Ah, bueno, y del sistema universal también lo pueden leer obviamente de Blasic. Que ahí lo bueno que tiene el capítulo de Blasic es que está un poquito más actualizado. ¿Sí? Perfecto, ¿Estamos? profe, gracias. Buenas noches. Bueno, subo Power, subo clase y no nos vemos hasta el parcial. Así que cualquier consulta por la plataforma. Línea abierta ahí, ¿sí? Dale, gracias. Gente, muchas gracias, disculpen la demora de nuevo y gracias por el aguante. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.